Para continuar con nuestro seminario Reforma Tributaria, les recordamos que en la ventana del chat del evento encontrarán dos links, uno para realizar el registro de su asistencia. Agradecemos sea diligenciado, ya que con esta información se realizará el envío de las memorias del evento a través del correo electrónico. El otro link es para realizar la evaluación del evento. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Cabe resaltar que la transmisión de este evento la encontrarán en diferido en nuestro canal de YouTube y página web en los próximos días. Saludamos a los más de 160 conectados que asisten a este seminario de manera virtual. A continuación, invitamos a la doctora María Paula Rueda Mantilla, quien realizará su presentación sobre la presencia económica significativa, impuesto al patrimonio y las derogatorias. Abogada de la Universidad del Rosario, con magíster en asesoría jurídica de empresas del Instituto de Empresas Law School de España. Especialista en gerencia de empresas y en derecho comercial de la Universidad del Rosario. Y especialista en tributación de la Universidad de los Andes, con experiencia profesional de más de 15 años ejecutando labores en el área legal y tributaria. Damos paso y la bienvenida a la doctora María Paula Rueda Mantilla. Buenos días, ¿se me escucha? ¿Sí? Yo no suelo hablar muy duro, entonces cualquier cosa se me van durmiendo, ahí les voy identificando las caras. Bueno, primero que todo, pues para nosotros es un gusto poder compartir estos temas, toda la exposición tan interesante que hizo el doctor Camilo respecto de la exposición y la fundamentación de esta norma, todas las preocupaciones que Camilo Junior ha planteado desde el punto de vista del impacto que va a tener el impuesto sobre la renta y el impuesto de ganancias ocasionales en las personas naturales y jurídicas. Y el día de hoy a mí me correspondió abordar 3 temáticas que espero poder abordar en estos 50 minutos. La primera de estas temáticas va a estar enfocada en lo que el proyecto de reforma tributaria ha establecido como una medida de lucha contra la evasión tributaria. En segundo lugar, vamos a hacer algunas consideraciones y presentar algunas problemáticas que se están generando en materia del impuesto al patrimonio. Y finalmente vamos a hacer un barrido muy rápido sobre las derogatorias que se prevén y que se establecen en este proyecto de ley para tratar de tener como una foto generalizada, digamos, de lo que se espera vaya a ser el sistema de recaudación a través de la reforma, si esta sale tal cual en los términos que está aprobada. Entonces vamos a arrancar con el primer tema, y es las medidas que se han tratado de establecer como lucha a la evasión tributaria. El gobierno nacional, en la exposición de motivos, lo que trata de establecer para la generación de estas nuevas medidas, y si ustedes recuerdan, en todas las reformas tributarias que hemos tenido se han generado mecanismos para la lucha contra la evasión, establece que hay una necesidad en el país de generar un incremento en la recaudación derivado del desarrollo de cierto tipo de actividades comerciales. Y para ello, en la exposición de motivos, se enfoca en que todas las operaciones derivadas del comercio electrónico o la economía digital deben quedar grabadas, porque se entiende que no todas este tipo de actividades están siendo, o los beneficios derivados de esas actividades mercantiles están generando recursos de naturaleza tributaria para el país. Es así como entonces lo que el proyecto de ley establece es ampliar o flexibilizar, digamos que es el verbo que utiliza el proyecto de reforma tributaria, flexibilizar un concepto que nosotros ya hemos venido trabajando de reformas tributarias anteriores, que es el concepto de establecimiento permanente. ¿Para qué? Para incluir este que he denominado presencia económica significativa, o PES, que se los voy a decir para que sea una palabra más fácil de decir, ampliarlo a la conceptualización que actualmente tenemos en el ordenamiento jurídico. ¿Cuándo se entiende que hay un establecimiento permanente bajo nuestro estatuto tributario actual? Cuando una persona jurídica no residente en el país tiene presencia física en el país y tiene una temporalidad de esa presencia física que se establece de 1 año.
con los criterios que vamos a evaluar de la presencia económica significativa, vamos a ver que se incrementa el marco de lo que se puede entender, que inclusive va a estar cifrado o se va a eliminar este primer concepto, que es la necesidad de la presencia física en el país, para que se pueda entender que una persona tiene establecimiento permanente y por tanto tiene el deber o las obligaciones de cumplir con las cargas tributarias en Colombia. ¿Por qué surge todo este concepto? Primero, lo que se establece es que, digamos, la exposición de motivos sustenta, digamos, la creación de esta nueva noción que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano, con ocasión de las disposiciones que Colombia debe asumir por ser parte de la OCDE. Nosotros sabemos que desde finales de 2020 Colombia fue formalmente aceptada a la OCDE, y la OCDE, desde el punto de vista académico, ha venido trabajando esta conceptualización de la presencia económica significativa, y ella establece como tal la siguiente premisa: cuando hay presencia económica significativa, se debe gravar a esas empresas que no son residentes en una jurisdicción determinada, siempre que haya una integración suficiente de ese no residente en la economía de un estado. Y cuando se presenta esa integración suficiente derivada de esa actividad económica, la pregunta es que se debe convertir a esa persona en contribuyente respecto de las rentas de fuente nacional que genere en tal jurisdicción. Entonces, lo que vamos a tratar de explicar en estos breves minutos sobre este concepto es si esa materialización del concepto de la OCDE en la forma en cómo está redactado en el proyecto se cumple, ¿vale? Ese será el propósito del cuestionamiento que vamos a realizar el día de hoy. Y en esa medida, al tratar de ser una medida de antievasión, pues lo que vamos a tratar de identificar o lo que se quiere o lo que se espera a través del gobierno es modificar las reglas de residencia fiscal para efectos del sistema de recaudación de impuestos en Colombia. ¿Qué ha pasado con este concepto a nivel internacional? Como les comentaba, esto ha sido un concepto que académicamente se ha venido trabajando en la OCDE. La Unión Europea también ha tenido un desarrollo importante académico de este punto de vista, pero llama la atención dos temas, pues dos cosas que en la práctica se materializan. Una cosa es lo que uno explica en clase y otra cosa es lo que al final llega al día del examen, ¿sí o no? Entonces, al final, lo que se da cuenta es que este concepto que ha sido trabajado por la OCDE solamente ha sido instrumentado efectivamente en dos jurisdicciones. En el Estado de Israel, en el año 2016, se aprobó el concepto de presencia económica significativa para generar tributación derivada de la economía digital, y en la India se aprobó el proyecto. El proyecto se aprobó en el año 2018 a través de la aprobación de la ley que establecía la obligatoriedad de contener la presencia económica significativa, y en el año 2021, hasta el año pasado, se establecieron cuáles son los topes y los parámetros para que se entienda que un no residente en la India puede ser considerado como un residente para efectos fiscales y por tanto contribuyente. Quiero que ustedes se queden en la mente con el concepto de la India. ¿Por qué? Porque los parámetros que vamos a ver a continuación, de la forma en cómo se fijan los criterios desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la forma en cómo se permea el mercado, para que se entienda esa interacción relativa del contribuyente con la jurisdicción, que están planteadas en el proyecto de ley 118 de Cámara, son exactamente iguales a las del mercado indio. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿Colombia y la India son comparables? Esa es una primera reflexión. Yo no sé la respuesta, se las dejo como manera de reflexión. Lo mismo sucedió que a través de las diferentes directivas de la Unión Europea se ha venido planteando el concepto, pero debido a que genera muchas dificultades desde el punto de vista práctico, no se ha podido instrumentar en la Unión Europea el concepto de presencia económica significativa para equipararlo a lo que nosotros hoy día tenemos considerado como establecimiento permanente, ¿vale? Entonces, este concepto de PES lo que al final trata de generar es un recaudo a través de la economía digital, o eso es lo que se pretende hacer, y la forma y los criterios que vamos a tratar de describir en estos breves minutos son los siguientes. Lo primero es que se modifica o se pretende adicionar el artículo 20-3 del Estatuto Tributario, que consagra quiénes son sujetos de obligaciones tributarias en el país. Y lo que termina diciendo es que será sujeto pasivo del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales todos los residentes respecto de las rentas de fuente nacional que tengan PES en el país. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes, estamos incluyendo un nuevo sujeto pasivo del cumplimiento de cargas tributarias para impuestos sobre la renta y complementarios.
¿Quiénes son? Ay, otra vez, no, ya terminé según esto. Entonces, devolvámonos. Uno, acá. No, siguiente. Entonces, digamos que el concepto para entrar ya en materia es ¿y quiénes o qué son los tales PES? ¿Vale? Entonces, la norma o el proyecto de la norma lo que trata de decir es parte del siguiente concepto. Se entiende que hay presencia económica significativa cuando un no residente en Colombia tiene una intención, y fíjense en estos dos verbos, deliberada y sistemática con usuarios y clientes en nuestro país. Entonces, todo no residente que tenga una intención, que esa intención sea deliberada y que sea de forma sistemática, con usuarios o clientes en el país, se considerará como residente para efectos fiscales. Siempre que se presente cualquiera de las siguientes condiciones que están en este corchete. Y entonces vamos a ver, la primera es que esa interacción genere ingresos brutos iguales o superiores a 31.300 VTs. Teniendo en cuenta el cálculo de la VT a hoy, estamos hablando que cualquier interacción que sea superior a 1.800 millones de pesos ya podría ser considerado como un PES. Entonces, y fíjense ustedes, que sea derivado de transacciones que involucren bienes o servicios en Colombia. Entonces, una compañía tiene una operación con una compañía de Argentina y le presta un servicio o le vende un bien por 1.800 millones de pesos. Es una cuantía que realmente no es una cuantía importante para el desarrollo de cierto tipo de actividades empresariales. En ese caso, ese no residente que vende el bien o presta el servicio podría ser considerado como un PES en nuestro país. Entonces, el punto es, vamos a acoger a todos nuestros vendedores de China para los procesos de importación, de venta de materias primas o insumos que permiten el desarrollo de nuestras actividades productivas en el país y los vamos a convertir en obligados desde el punto de vista de impuestos sobre la renta y complementarios. Es una primera problemática de la forma en cómo está redactada esta norma. Con Camilo estuvimos revisando esto porque de verdad nos genera una gran preocupación y hemos estado como muy atentos a ver qué está diciendo el gobierno. Esta semana, en un foro que se hizo en la Cámara de Comercio con el director de ADIAN, pues se planteó esta preocupación y lo que ya dice en el gobierno es que es muy posible que la redacción respecto de esta primer condición para ser considerado PES sea revisada. No sabemos los términos cómo va a revisarse, seguramente eso se conocerá cuando tengamos ponente el proyecto. Pero en las condiciones actuales, pues es una cosa que genera preocupación porque 1.800 millones de pesos de forma deliberada y consciente, pues implicaría que todos los vendedores de todos los bienes o servicios del exterior tuvieran que volverse obligados en Colombia al cumplimiento de deberes formales y materiales. El segundo punto es que se entiende que hay una presencia económica significativa cuando se hace uso de un sitio web colombiano, o se utiliza el dominio .com en las páginas de las empresas. Entonces, digamos que por diferentes razones una compañía podría tomar la decisión de utilizar el dominio .co, que es un bien de uso, es un bien público y es un bien de propiedad del Estado colombiano, y se podría hacer cualquier consideración para identificar que yo quisiera identificar mi dominio como .com. Pero eso de utilizar un dominio realmente entiende que es una intención deliberada y consciente para desarrollar operaciones en el mercado. Supongamos que yo tengo una página web en Colombia, pero la transacción se hace entre un tailandés y un ecuatoriano. Realmente podría entenderse que esa operación es un ingreso de fuente nacional desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las reflexiones que hay que hacer desde el punto de vista del impacto que este tipo de redacciones podría tener desde el comercio electrónico o desde el comercio internacional? Y vamos a ver un poco al final con unas cifras que encontré anoche que creo que vale la pena y quería compartírselas porque son dudas que nos pueden generar con estos conceptos. Lo mismo, piensen ustedes que una página web es un establecimiento de comercio, como lo entendíamos nosotros, aquí la tienda, el cruz verde que hay aquí abajo. Hoy día una página web es un establecimiento de comercio, pero la forma en cómo yo tengo de comunicar la información a través del mercado digital no necesariamente implica que yo tenga ese tipo de interacción con los contribuyentes o que tenga realmente una relación de continuidad en el país. Nosotros estábamos inclusive evaluando un caso en virtud del cual, gracias a
a nuestros talentos y digamos, a la posibilidad de tener personas que desarrollan cierto tipo de actividades y prestan servicios en el país, prestan servicios para compañías del exterior y el uso del dominio de la página lo hacen en Colombia. Pero, por ejemplo, tenemos un caso puntual en la firma en donde tienen una persona que hace todo el desarrollo de la página web en el país, pero la prestación y la venta de los bienes de esa compañía se hace en el exterior. Entonces, como yo tendría un uso de un sitio web que pudiera estar obligado o con un hosting en Colombia, se entendería que eso podría ser considerado como PES. Le queda a uno muchas inquietudes sobre ese planteamiento. Y el tercero, que desde el punto de vista de la economía digital, pues a mí me parece que es interesante, pues, o es interesante pensar cómo va a ser el efecto de instrumentar en esto. Piensen que el tercer efecto dice que se entiende que hay PES cuando quiera que haya interacción, despliegue o mercadeo, ¿vale? De bienes o servicios que se promuevan bienes a más de 300.000 usuarios a través de cualquiera de estas acciones de mercadeo, que se puedan visualizar en pesos los bienes o servicios que se producen o que permita la posibilidad de pagar en precios. Entonces, supongamos que nosotros terminamos esta reunión a las 12:30 y mientras que nos llega el almuerzo nos metemos a Facebook. Y entonces acá a mano izquierda uno abre Facebook y ¿qué es lo primero que le aparece? Banners de publicidad de mercadeo. Un banner de publicidad de mercadeo puede llegarle a más de 300.000 personas en un cosa de un segundo, así. Entonces eso quiere decir que al final se calcula, ¿cómo vamos a calcular esos 300.000 usuarios? ¿Cómo se va a determinar las condiciones de comercialización respecto de esos 300.000 usuarios? Y ahora, si yo hago mercadeo y no genero ni una sola venta, porque no necesariamente mercadear es que a uno le vayan a comprar. Entonces, tocaría digamos ahí, el cumplimiento de todas esas cargas para tratar de establecer que esas rentas derivadas de los ingresos que se generen por las acciones de mercadeo, pues no son rentas de fuente nacional y va a haber unos temas de fiscalización que son, pues cuando menos, problemáticos. Entonces, ¿qué es el problema y de la forma como está redactada la norma? Pues genera una gran cantidad de dudas desde el punto de vista de la forma en cómo efectivamente este concepto se va a instrumentalizar y va a ser efectivo en el país. ¿Por qué? Porque como está redactado, uno podría decir entonces por todas las rentas que genere la acción de mercadeo o son las rentas de fuente nacional exclusivamente. ¿Cómo voy a determinar quién es un PES? ¿Cuáles son esas rentas de fuente nacional? En fin. Vamos a ver si... ¡Ay! Ya, eso. Entonces fíjense ustedes que, digamos, esto pues es lo mismo que estaba en la anterior, hasta más chiquito no se ve. Pero digamos lo que yo quiero que ustedes se queden con este tema de esta diapositiva es que se entienda entonces que hay PES cuando se presente cualquiera de esos tres criterios que acabamos de analizar, salvo que el no residente que desarrolle la actividad en Colombia sea un no residente que esté domiciliado en un país en donde Colombia tiene un convenio de doble imposición. ¿Listo? Hasta ahí, súper. Y entonces cogimos la lista y dijimos, listo, ¿quiénes son los países con los que Colombia tiene convenios de doble imposición vigentes? Y son 15 países, son los que están ahí. Japón, Francia, Italia, Gran Bretaña, República Checa, bueno, en fin. Entonces, respecto de esas jurisdicciones, no hay PES. Pero fíjense una cosa, de acuerdo con estas estadísticas, y teniendo en cuenta las operaciones de comercio exterior, esta cifra fue pues, de 2019 que encontré y me parecía muy relevante que ustedes la vieran. Piensen ustedes quiénes son los principales socios exportadores de Colombia. Y fíjense que hay muchos países de la torta que coinciden con las personas que tenemos convenios de doble imposición. Pero vamos a la de países importadores, que sería la que nos aplicaría para nuestro primer supuesto. Y fíjense ustedes que nuestro principal socio importador es Estados Unidos, con el 26%, y la China con el 21%, con quien no tenemos convenio de doble imposición. Entonces ahora, bajo el entendido de esta norma, todas las compañías chinas y todas las compañías norteamericanas van a ser PES en Colombia y van a tener que cumplir con las deberes y cargas tributarias en el país. O sea, casi el 50% de nuestros socios comerciales se convertirían en PES bajo el entendimiento de esta norma. Llámese venta de bienes o venta de servicios. Entonces, realmente es un tema, cuando menos, problemático y que falta un poco de la reglamentación y la identificación de cuáles son estas funciones. ¿Me ayudas con la siguiente? Con un factor adicional, digamos, desde el punto de vista de la reflexión de quién se entiende como PES.
Y es que quiero hacer como una aclaración sobre esto que lo puse en rojo porque cuando lo estudiamos en la firma, pues realmente quedamos bastante preocupados y era lo siguiente. Fíjense que la norma dice, se entiende que hay PES cuando cualquiera de estos 3 criterios que ya hablamos, esto es, venta de bienes o servicios, uso de página web o mercadeo a más de 300.000 personas, se aplican de forma agregada a través de vinculados económicos. Y entonces nos sentamos a tratar de estudiar y entender, ¿y esto cómo se come? Y entonces pensamos en un ejemplo que es el siguiente. Por ejemplo, una compañía tiene una subsidiaria, o sea, una compañía colombiana es subsidiaria o hace parte de un grupo empresarial extranjero. Y las diferentes filiales de ese grupo empresarial, ubicadas en diferentes jurisdicciones, desarrollan operaciones entre sus vinculados económicos para poder hacer que los bienes lleguen acá con una generación de valor. Bajo el entendimiento de esta redacción de aplicación de forma agregada a través de vinculados económicos, podría entender yo que todas las operaciones de generación de valor de los grupos económicos quedarían considerados como PES. Entonces, por ejemplo, una compañía que tenga, por ejemplo, domicilio en Colombia, tenga una subsidiaria en China, tenga una filial en Tailandia y tenga su matriz en Estados Unidos, todas esas compañías se quedarían consideradas PES bajo este entendimiento. Desde el punto de vista del comercio, pues se genera una gran preocupación si realmente luciera atractivo para un extranjero realizar operaciones en Colombia. Sumado a que adicionalmente a todo esto, cuando yo me convierto en PES, como lo que me estoy convirtiendo es en un sujeto pasivo del cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal en el país, lo primero que hacen es que me conviertan en contribuyente. Tal como lo comentó Camilo, pues la tarifa de contribuyentes en Colombia está hoy día en el 35%. Entonces, una persona que le vende a una empresa 1.800 millones de pesos, ya tendrá que ser considerado como contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario. ¿Respecto de qué? De sus ingresos de fuente nacional. Y eso inmediatamente lo va a obligar a realizar su estudio de rentas para que pueda identificar cuáles de sus ingresos son de fuente nacional. Y sigamos. Quiere decir que va a tener que cumplir con todos los deberes formales del cumplimiento de las cargas tributarias. Entonces, imagínense ustedes al representante legal de una compañía en la China viniendo a inscribirse en el RUT, pidiéndole el pasaporte al 150%, por decir un chiste. Es una broma. Pero digamos que piensen ustedes eso, va a tener que presentar exógena, va a tener que hacer su informe de rentas, va a tener que registrar a sus beneficiarios finales en el RUT, porque acuérdense que ahora todos al 31 de diciembre vamos a tener que identificar nuestro beneficiario final. Y adicionalmente a todo, se establece pues la obligatoriedad de que se va a generar una retención en la fuente equivalente al 20% por los pagos o abonos en cuenta que se realicen a estas personas que no son residentes y que tienen un PES. ¿Cómo se va a realizar esa retención? Y eso es lo más importante, ¿cómo se va a definir estos criterios que son, digamos, muy amplios y que les falta un poco, digamos, de desarrollo o de materialización? ¿Será que se espera dejar esto que quede reglamentado a través de un decreto? Entonces, digamos que cuando menos son problemáticas estas conceptualizaciones, pero el propósito de esto, o digamos la filosofía que el gobierno nacional estaba planteando y que es lo que escuchamos en las noticias es, con esto yo quiero grabar a Netflix, con esto yo quiero grabar a Amazon, con esto yo quiero grabar este tipo de actividades, pero lo cierto es que al final, digamos, a pesar de que el espíritu de la exposición de motivos va enfocado a ese tipo de sectores, lo cierto es que hoy día no creo que haya una sola empresa que no utilice el comercio electrónico como forma de comercialización de sus bienes o servicios y quedaríamos incluidos en una gran cantidad de cosas que podrían tener la vocación de afectar el comercio internacional. Bueno, esa es como mi primera reflexión sobre esta medida que del estudio que hicimos de la reforma, pues creo que puede tener una gran incidencia y puede tener gran incidencia inclusive desde nosotros como empresas colombianas de las decisiones que vamos a tener que tomar respecto de nuestras contrapartes cuando se vayan a desarrollar este tipo de acciones si el proyecto queda en estas mismas condiciones, ¿vale? Bueno, siguiente. Entonces, digamos, dejándolos como en este punto y para que me rinda el tiempo, porque no sé cuánto tiempo llevo, pero espero que me alcance y no me vaya a pasar ni un solo minuto.
La idea es que vamos a abordar otra de las segundas problemáticas que creo que a muchos de nosotros nos preocupa, y es el tema del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio en Colombia no es un impuesto nuevo, eso yo creo que todos lo sabemos. No, en Colombia coloquialmente se dice que no hay nada más permanente que un impuesto transitorio, y de hecho nosotros tenemos mucha conciencia de los impuestos que yo en esta diapositiva para efectos ilustrativos dejé a partir de la sección 3 de la presentación, y hace referencia a los impuestos que se empezaron a establecer en el gobierno del presidente Uribe, que eran los impuestos del patrimonio para la guerra. Esos son los que tenemos como muy presentes. No obstante, fíjense ustedes, en esta línea de tiempo, nosotros llevamos 89 años con impuesto al patrimonio. La primera norma que se generó del impuesto al patrimonio fue en el año 1935 a través de la ley 78. Y esto fue generando una serie de normas y normas y normas que reglamentaron, que al final lo que trataban de determinar era de financiar los gastos corrientes del Estado. Y en los elementos esenciales del impuesto, pues se generaban algunas modificaciones, principalmente base y tarifa, pero digamos que la estructura desde 1935 a la fecha, la estructura del impuesto al patrimonio no había cambiado. ¿Por qué? Porque se suponía que era siempre un impuesto temporal. ¿Qué se espera con la reforma? Y de acuerdo a lo que el doctor Camilo nos explicaba cuando se establecían o se desagregaba en la exposición de motivos, el nivel de recaudo que se espera recoger a través de la reforma. Solo con el impuesto al patrimonio se esperan recoger 2,6 billones de pesos. Pero fíjense lo que está señalado en rojo. Anuales. Es decir, cuando nosotros teníamos las reformas tributarias de los gobiernos anteriores, se generaban unas metas de recaudo por un periodo. Y ese periodo incluso hasta nos daban plazos para el pago. Ahora con lo que se espera recaudar es que solo durante el gobierno se esperará recoger casi 10 billones de pesos con el impuesto al patrimonio, porque será un impuesto de naturaleza permanente. Siguiente. ¿Qué pasa con los elementos del tributo? Desde el punto de vista del sujeto pasivo, se mantiene. Eso no cambia. Los que tuvieron la obligación de pagar en el 2019 van a tener la obligación de pagar en el 2022. El hecho generador seguirá siendo la posesión del patrimonio líquido al 1 de enero de cada año, y lo que se modifica acá es la base, que se prevé que sea igual o superior a 72.000 VTs, que calculadas a 2022 son 2.700 millones. Lo que se espera es que con el incremento de la VT, que aplicará para el 2023, pues se espera que este tope llegue a los 3.000 millones. Por eso digamos que uno lee en las noticias y uno dice, pues que porque no me cuadra la VT con lo que está, es por eso, porque los cálculos que están planteando, como el hecho generador no se ha causado, pues se causará el próximo año y eso llegará a 3.000 millones de pesos. Entendiendo naturalmente que el patrimonio líquido pues será el patrimonio bruto menos las obligaciones a cargo de la empresa. Eso digamos no se modifica. ¿Qué se termina digamos modificando? Se modifica digamos lo que restaba para las personas naturales, la vivienda, el apartamento, la casa de habitación, en la medida en que se reduce el tope de la VT, que estaba en 13.500 VTs, y ahora se reduce en 1.500 unidades de valor tributario, para que se entienda que son 12.000 VTs las consideraciones que van a determinar el hecho generado. Y la tarifa, si ustedes se dan cuenta, está establecida en rangos que van desde 0 hasta 122.000 VTs en adelante, y sobre eso, pues el proyecto de ley lo que trata de determinar es una tarifa diferencial dependiendo de los rangos del patrimonio líquido que cada uno de los contribuyentes tenga. Digamos que ahí ya pues la diapositiva les quedará y cada quien podrá hacer como sus cálculos para que ustedes lo tengan de una estimación de cuánto puede ser la tarifa. Siguiente. ¿Cuál es la problemática que se genera con el impuesto al patrimonio? Lo primero es el carácter de permanente. Que el hecho generador se cause todos los primeros de enero de cada año, pues es un tema que tiene unos grandes niveles de cuestionamiento. Pero adicionalmente a ello tiene una problemática superior, y es estos tres supuestos que determinan la forma en cómo se debe calcular cierto tipo de bienes para determinar la base gravable. Y son tres efectos que queremos compartir con ustedes hoy desde la FIRO. Lo primero es que la forma en cómo se va a calcular la base gravable o el valor de los bienes para determinar la base gravable dependerá de si yo tengo acciones que cotizan en bolsa
acciones que no cotizan en bolsa, o si por diferentes razones yo he decidido estructurar mecanismos de protección patrimonial. Por ejemplo, fiducias, fundaciones de interés privado, trust, otro tipo de mecanismos que pueden generar protección patrimonial por cualquier circunstancia. En esos tres escenarios, fíjense las reglas que está estableciendo el proyecto que se deben tener en cuenta al momento de determinar la base. Y vamos con el primero. Acciones que no cotizan en bolsa. Entonces, supongamos una empresa 100% nacional, una empresa familiar. La norma dice que el valor de las acciones que posee el accionista se calculará a través del valor intrínseco de la acción. Y gracias a Dios la norma define cuál va a ser el valor intrínseco, pero nos genera unas dudas en la forma en cómo está redactado. Y establece y dice, el valor intrínseco es el resultado de dividir el patrimonio líquido de la entidad por el número de acciones o cuotas sociales de la sociedad. Entonces, supongamos que yo tengo una compañía que tiene un patrimonio de 10.000 millones, el accionista tiene el 5% con un valor nominal de 50 millones, con este efecto tributario, el valor intrínseco de su acción acaba de ser de 500, ¿cierto? Si las matemáticas no me faltan. Entonces, una persona que tenía 50 millones en su declaración de renta, acaba de ganarse 450 y no se dio cuenta, para efectos del cálculo de la base del impuesto al patrimonio. ¿Cuál patrimonio? El contable. Todo el patrimonio se va a incluir, todo el ORI, para la determinación de ese patrimonio. Será el patrimonio tributario, que tuvimos unas largas discusiones sobre este tema, de la forma en cómo se va a presentar. Y esto al final tiene una reflexión que es importante, es, supongamos que esta persona que tiene 50 millones de pesos, de un momento a otro le van a decir que su patrimonio vale 500 y la persona gana 6 millones, su capacidad contributiva no le va a pagar el impuesto al patrimonio, más con las reglas que Camilo le acaba de dar. Entonces, fíjense que de esta forma en cómo está planteado el tema resulta cuando menos problemático y que debería evaluarse un poco la forma en cómo se determina el impuesto, con otras problemáticas que al final quiero tratar de explicar. Lo segundo es, miren el efecto de las acciones que tienen en bolsa. Entonces, todos en algún momento, o muchos, bueno, yo no, pero digamos muchos, hicieron, cuando salieron las acciones de Ecopetrol, todo el mundo salió a comprar acciones de Ecopetrol, ¿sí o no? Y entonces, en ese momento la gente compraba y los declaraba. Ahora las normas, como se tiene que declarar o se tiene que contabilizar para determinar la base, es con base en el costo que se determine el 31 de diciembre de cada año para saber cuál fue el valor de la acción en el mercado, para que a 1 de enero yo sepa cuál es la base. Entonces, uno el 31 de diciembre está preparándose para la cena de la finalización del año y pendiente de cuál es el valor de la bolsa para saber si ganó o perdió. ¿Qué pasa si en un año gana y en otro pierde bajo esta estructura? ¿Cómo se va a manejar fiscalmente esas pérdidas o esas ganancias? Que al final, desde el punto de vista netamente económico, no pareciera que fueran reales. El mercado bursátil es muy volátil y tiene demasiadas contingencias que parecieran no ser tan claras, pero digamos que es la forma y la metodología como se está planteando. Y vamos al tercero, y no por ello menos problemático, de los efectos como se debe determinar el cálculo de la base gravable en materia del impuesto al patrimonio. Y es con todo lo que se entiende fiducias, fundaciones de interés privado, fondos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello se determina, todas esas que el 31 de diciembre vamos a tener que registrar en el SISGEP, ¿sí? Los que no vamos para el RUP, vamos para el SISGEP. Entonces, esos son los que vamos a registrar. Dice la norma que la forma de determinar el valor de los activos será el patrimonio neto subyacente. Y lo hemos evaluado, lo hemos buscado en todas partes, hemos buscado una definición. Si alguien la sabe, por favor, explíquemela, porque la definición del concepto de patrimonio neto subyacente no existe. No existe, no se conoce desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de NIF, no existe una definición de patrimonio neto subyacente. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular la base sobre un concepto que es indeterminado y que no es fácilmente determinar? Surge esa primera problemática. Sumado a un factor adicional, y es que dice que esta determinación del patrimonio neto subyacente la tendrá que declarar el beneficiario final de esa entidad. Entonces, fíjense ustedes que puede ser que una persona, por diferentes razones, crea una fundación de interés privado en una jurisdicción. Supongamos una jurisdicción como Panamá.
Y el fundador la crea y dice, yo voy a crear una fundación de interés privado para planear la sucesión de mi patrimonio y dejo como beneficiarios condicionados a Carlos, al doctor Camilo y a Camilo. Pero ellos son condicionados, pero son los beneficiarios finales. ¿Cómo se va a manejar ese efecto si yo ya lo declaré como fundador de ese patrimonio? Si al final la norma establece que quien tiene que quedar como beneficiario y obligado al cumplimiento del impuesto al patrimonio es el beneficiario. Generan como muchas dudas esa forma en cómo se está instrumentando. Piensen ustedes en el escenario que dice que si yo no logro identificar la norma de beneficiarios finales que salió el año pasado en la reforma, establece que ante la imposibilidad de identificar al beneficiario final, ¿quién es el beneficiario final? El representante legal de la entidad o aquella persona que tenga un mayor cargo que jerárquico. Entonces vamos a poner personas que no tienen la calidad de contribuyentes o vamos a equiparar el concepto de contribuyente con beneficiario final. No está reglamentado, no es claro, digamos, la forma en cómo está planteada la norma. Y ya, digamos, para cerrar un poco estas problemáticas, fíjense ustedes lo que Camilo nos comentaba. En materia del impuesto sobre la renta y complementarios, que son de las ventajas que él valora de la reforma, es que la estructura de la forma en cómo se determina el impuesto no cambió. Lo que se redujeron y se generaron fue limitaciones a las deducciones y a las rentas exentas. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, en este escenario de la sociedad de 10.000 millones, que las tengo reflejadas en costo fiscal de 50, las tengo que declarar en impuesto a patrimonio por 500, renta, declaración de renta y declaración de impuesto al patrimonio no coinciden. Entonces me van a generar un proceso de fiscalización por renta por comparación patrimonial. Cuando menos le queda a uno la duda, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de tratamiento de la ganancia ocasional. Como los elementos esenciales de la ganancia ocasional no se modificaron, cuando yo hago la venta del activo, yo lo hago por el valor de mi costo fiscal. Entonces ahí ya no cuenta el valor intrínseco, ni el valor real, ni el valor del patrimonio neto subyacente, digamos, independientemente de lo que eso signifique. Entonces, fíjense que aquí se van a generar una serie de diferencias desde el punto de vista de ese cumplimiento de obligaciones tributarias a cargo del contribuyente, que cuando menos generan muchas dudas y que lo que esperamos es que al final lo que se termine generando es una mejor reglamentación o definición de los conceptos para saber si esto está en estas condiciones. Porque de lo contrario, si esto fuese un impuesto de naturaleza permanente planteado en estas condiciones, pues lo que se ha dicho es que pudiera tener ciertos elementos de naturaleza confiscatoria, porque adicionalmente a todo ello, pues el impuesto al patrimonio se surge del impuesto sobre las rentas que se van generando en cierta forma, y lo que termina generando es, o el mensaje que pareciera que pudiera ser el que uno dijera es, mejor gaste, que es parte de lo que el doctor Camilo explicaba en la exposición de motivos. Incentive el consumo. Tener patrimonio es muy costoso, bajo estos escenarios que se están planteando en el proyecto de ley. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Bueno, y ya con esto, digamos, y para no dejarlos tan preocupados, los vamos a preocupar un poco más. Y vamos a ver el tema de las derogatorias. Siguiente, gracias. Y ya con esto yo termino y ya pasamos a los temas de los impuestos saludables y a las bebidas y ecológicos, perdón. Vamos a hacer una referencia a las derogatorias. Todo este esquema y toda esta forma de cómo está formulado el proyecto, toda reforma tributaria tiene su capítulo de derogatorias, que es el último artículo que nadie lee porque además está lleno de puros números y uno le da pereza ir a revisar. Es la realidad. Pero con todo lo que ha venido sucediendo, pues digamos que el capítulo de derogatorias ha venido cogiendo una importancia relevante en esta reforma. Yo creo que nadie miraba antes el capítulo de derogatorias, nadie. Hoy día, cuando uno pone a estudiar el artículo 69, se encuentra que el proyecto de ley contiene 32 derogatorias, que están enfocadas principalmente a eliminar exenciones y a eliminar las deducibilidades que se tenían para ciertos sectores de la economía. Y vamos a hacer como un barrido muy general. Hay unas que ya Camilo ya explicó y sobre las cuales pues no vale la pena repetir, pero quiero enfocarme en el último punto y es ¿qué pasa cuando se toman decisiones empresariales y a 3 meses de que termine el año le van a modificar a uno y van a decirle todo esto que con lo que usted planteó un proyecto estratégico, a partir del primero no va a estar?
porque ustedes que son empresarios saben que montar un proyecto pues toma su tiempo, mientras que uno hace la prefactibilidad, evalúa, considera, y eso no es un tema que se pueda materializar de un momento para otro. Si ustedes están dentro de alguno de estos proyectos, pues piensen que, y es como la conclusión que les estoy dando en este momento, es corran, porque si no lo tienen consolidado, o sea, listo para operar el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche, la planeación financiera que se había realizado para el proyecto cambia al eliminarse todas las exenciones y todas las deducciones que vamos a hablar a continuación. Siguiente, por favor. Son 32, pero no las voy a explicar todas. La primera era una que Camilo, no mentira, esta no la ha explicado Camilo, pero bueno, empecemos por eso. Era la posibilidad que se tenía en su momento de capitalizar la cuenta de revalorización del patrimonio y que esa fuera considerada como un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. Esa era la primera. ¿Para qué? Fortalecer las empresas. Entonces, como era un ingreso no constitutivo, yo decía, en vez de coger esa cuenta y distribuirla a título de dividendo, la meto como capital a la sociedad. Eso generaba un impacto positivo para las organizaciones al generar una acción de fortalecimiento del patrimonio. Con esta norma, ya ni considerarlo, porque al final va a ser renta ordinaria y pues a tarifas del tema, las personas que tienen negocios muy posiblemente cuestionarán si vale la pena capitalizar la empresa y tener que pagar impuestos en esas cuantías que se están planteando. Lo segundo es un escenario en virtud del cual el propósito de la norma era fortalecer nuestro mercado bursátil. Y para ello en su momento se estableció que todas las transacciones que se realizaran de venta de acciones en el mercado bursátil eran constitutivos de ingreso, era un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, siempre que la operación no fuera superior al 10% del total de las acciones. Entonces eso lo que hacía era que muchas compañías empezaron a cotizar en bolsa y fortalecer ese sistema de mercado de capitales en el país. Con esta redacción del proyecto de la norma, pues estas consideraciones se suprimen del ordenamiento jurídico y toda transacción pues tendrá su tratamiento de renta ordinaria o ganancia ocasional con las consideraciones que Camilo ha explicado, dependiendo del momento en que se realice la transacción de venta, ¿vale? Piensen en el tercero, que tuvo una gran importancia y pues a pesar de que nosotros no nos dedicamos al derecho concursal, tenemos clientes que se encuentran en esas circunstancias de insolvencia. Y piensen que ustedes, con ocasión de las medidas que se adoptaron en los procesos con ocasión de la pandemia, se generaron una serie de medidas tendientes a generar salvamentos para que las empresas tuvieran una mayor motivación de lograr la recuperación empresarial. Y es así como a través del decreto 772 del 2020 se estableció que todas las condiciones que se realizaran entre deudor, o sea, empresa deudora, y los acreedores que implicaran una condonación de las obligaciones, bien fuera de capital o de intereses, se entendería que esa condonación tendría el tratamiento de una ganancia ocasional. En la práctica, ¿eso qué significa? Que yo iba a tener impuesto del 10 y no impuesto del 35. Con un factor adicional que decía la norma que es muy chévere, pues que a mí me parecía muy chévere, y es que esa ganancia ocasional se podía compensar con pérdidas ordinarias u ocasionales. Una compañía que estaba en reorganización podía decirle a su entidad financiera, por favor, hagamos un acuerdo, deme una quita, condóneme una parte de las obligaciones, y mientras que la compañía se recuperaba, podía compensarla con las pérdidas del ejercicio que hubiera generado. Esa ganancia la compensaba. Hoy día, pues se va a convertir en renta ordinaria, que no va a ser susceptible de ser compensada con pérdidas o ganancias ocasionales. Entonces, en la proyección y la modulación financiera de los acuerdos de reorganización, hay que cargarle el 35% de impuesto. Los que son financieros, ya les estoy viendo la cara, es complicado. Se vuelve un tema difícil desde el punto de vista de trabajar. Otra de las acciones que se desaparecen del ordenamiento jurídico son todo el régimen cese, que surgió con ocasión del Plan Nacional de Desarrollo del 2019, que tenía como propósito fomentar ciertas regiones del país, que se consideraba en la exposición de motivos de ese plan de desarrollo que eran las zonas que podían verse, más afectadas desde el punto de vista económico. Y entonces decía, si usted es una empresa que está allá, o es una empresa que se instala en cualquiera de esas regiones que están ahí, y genera
cierto tipo de impuestos. Si eran compañías que ya existían, tenían que incrementar su nómina cuando menos en el 15%, o si era una compañía nueva, 2 empleos directos, usted va a tener unos beneficios en materia del impuesto sobre la renta y en materia del tratamiento de la retención en la fuente. Hoy día, si la norma pasa tal cual está, porque digamos todo esto lo estamos hablando sobre lo que tenemos escrito en este momento, pues ya todas las entidades que tenían el régimen cese, a menos que lo tengan plenamente consolidado, van a perder todos esos beneficios. Siguiente, por favor. Lo mismo, pues digamos que se eliminan una cantidad de normas que, digamos, hay unas que no sé qué tanta aplicación en la práctica tengan, como digamos toda la venta de inmuebles que se generaban en las zonas cercanas al Nevado del Ruiz. Pues esto surgió con un decreto del año 80, creo que hoy día, pues que surgió como fundamento de la tragedia del Nevado del Ruiz. Esa se elimina. Todos los subsidios que se generaban o que se daban por parte del gobierno nacional para fomentar todos los programas de agroingreso seguro, independientemente de lo que haya pasado con agroingreso seguro, pues los subsidios, algunos funcionaron, algo poquitos, pero algunos. Entonces, y lo mismo pasa con, digamos, con los temas de los costos presuntos del sector caficultor. Entonces, una persona que tenía un cafetal tenía como costo presunto el 40% el 40% de sus costos eran presuntos, y se presumía que ellos eran para el pago de los jornales de los jornaleros que recogen el café. Con esta eliminación, lo que obliga es que ahora el dueño del cafetal va a tener que formalizar a todos sus jornaleros, para poder tener válido como soporte el costo de lo que paga por seguridad social. Es complejo esto, digamos. Lo mismo, se eliminan los días sin IVA, entonces pues ya digamos no tendremos ese beneficio. Se había planteado inclusive la posibilidad de que se dejara los días sin IVA única y exclusivamente para productos nacionales, pero digamos que eso no ha tenido como mucho eco. Se eliminan, y de acuerdo con toda esta política de economías limpias y de tratar de frenar un poco el sector de hidrocarburos, todos los beneficios en materia del sector de recursos no renovables. Entonces todas las inversiones, todos los proyectos, todas las reglas de amortización que tenían en su momento esos sectores para fomentarlo, ya se eliminan porque no va a ser considerado como un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, y se eliminan todas las rentas exentas de todos los siguientes sectores: ecoturismo, hotelería, toda la economía naranja y lo que se consideraba como mega inversiones, que tenía pues una cierta proyección al final derivada pues estaba por años, ¿no? Digamos, hotelería tenía hasta 30 años, las mega inversiones tenían beneficios en impuestos sobre la renta, no generaban impuesto a las utilidades, en fin. Siguiente, por favor. Lo mismo, pues que ya Camilo lo explicó con suficiencia, pues es que la eliminación del descuento del ICA pasa a ser deducción con el efecto económico que eso tiene. Se pretenden eliminar todas las exenciones de gasolina en zona de frontera, que yo creo que este ha sido el tema de la semana. Entonces, pues al final, digamos, el precio de la gasolina necesariamente con las exenciones va a subir en esas zonas del país. Todas las donaciones que se hacían por COVID, que eran deducibles, se pierden. Entonces, creo que, digamos, el fundamento de esto es pues que ya esta enfermedad es endémica más que pandemia, entonces pues ya este beneficio se pierde. Y se modifican las tarifas de ganancias ocasionales para cierto tipo de actividad. Siguiente, por favor. Finalmente, como del resumen de las cosas que se deroga todas las exenciones de la ley del libro, que no es solamente la producción del libro, sino los establecimientos de comercio dedicados a la comercialización y venta de estos productos, al igual que lo que está establecido de la ley del cine. Pues ustedes han escuchado en las noticias que esto, digamos, ya la ponencia ha dicho que va a modificar las condiciones en cómo está proyectada. Y una que pues a mí me parece, por lo menos me llama mucho la atención, y es que cuando una aerolínea, lo que se pretendía inicialmente cuando se sustentó esta norma, es que las aerolíneas que trataran de llegar a sitios apartados del país, pues tenían que hacer una serie de inversiones en rutas aéreas, tal. Y lo que terminó generando es que estas deducciones pues se eliminan. Entonces, si yo tenía una ruta a un sitio alejado del país, ya no existe. Y lo mismo, todas las rentas exentas de TIDIs desaparecen del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la problemática? Y ya termino con esta última diapositiva. Es la siguiente: la norma establece al final que cuando se hubieran acreditado todas las condiciones para acceder a las tarifas, el gobierno las va a mantener por el periodo que establecía la norma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hotel, tenía el beneficio de los 30 años, pues me lo mantiene. Entonces ellos dicen, en este caso no se genera una violación a la estabilidad jurídica. El problema surge es cuando yo empiezo a construir el hotel en el 2022 y que empieza a operar en el 2023.
En ese momento se entiende que ya no se han acreditado plenamente las condiciones para acceder a los beneficios tributarios y muchos de los proyectos que están andando pues van a quedar en unas circunstancias complejas de toda la planeación financiera y de negocio que han planteado con unos costos asociados en materia fiscal, pues se van a ver claramente afectados. ¿Quién resolverá eso? Pues el Consejo de Estado. Cuando se presenten estas situaciones y tenga que discutirse si estamos hablando de un derecho consolidado o de una mera expectativa. Entonces, pues nada, muchas gracias y ya los dejamos con Carlos. Muy amable. Agradecemos la intervención de la doctora María Paula Rueda.